Hola amigos de Jóvenes Católicos en Marcha, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema súper interesante. Su nombre es el Arca de Noé. Estamos hablando de la historia de Noé bíblico, una historia de exégesis y muy bonita. Así que voy a presentar la pizarra. Este día sí tengo mucho tiempo. Vamos a ver dónde nos quedamos en esta parte de aquí, el Génesis. Esta parte se titula El diluvio universal. La parte 2 de la historia de Noé. ¿Sí? Así estamos bien. Bien. Ahora, esto es lo que ya vimos. Tienen los videos. Voy a crear una lista de reproducción de playlists para que ustedes puedan ver y puedan comentar y compartir. Bienvenidos. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar acerca del diluvio universal, parte 2 de la historia de Moisés. El diluvio universal, parte 2 de la historia de Moisés. Recordemos en la historia bíblica, Dios está cansado de las atrocidades del pueblo de Israel y decide mandar un diluvio, una lluvia por 40 días. Él observa que su fiel servidor Moisés es, fue aquel que le fue fiel a Dios. Entonces, él le manda a construir un arca para que se salven su familia, para sus animales y que los animales se reproduzcan de dos en dos. Una historia que hay que interpretarla muy bien y se necesita mucha exégesis y hermenéutica. En realidad, es una historia, como ya hablamos en el otro video, muy simbólica. El número 40 tiene muchas connotaciones bíblicas, igual como ya hablamos en el otro video. Por ejemplo, tiene algunas connotaciones como la parte de 40 días en el desierto de Jesús y todo eso. Ahorita vamos a ver una lectura del diario confidencial acerca de la existencia del diluvio universal, ya que muchas veces de muy pequeños nos han contado estas historias, no importa de qué religión sean, pero nos han dicho acerca de que existió un diluvio que duró 40 días, 40 noches. Tenemos una película también de comedia interesante que pueden ver que se llama Todopoderoso 2, que habla acerca de esta catástrofe del diluvio universal. Entonces, duró, a ver, vamos a ver, el diluvio universal, pero duró unos 40 días y 40 noches. En total sería como 80 días. O sea, más o menos, ¿no? En el arca se construyó un arca, vamos acá, se construyó un arca. Dios mandó a Moisés a construir un arca. ¿Ya? Un arca para que se protegiesen él y su familia. Entonces, más o menos eso es lo que pueden encontrar en el otro video. Ahorita vamos a hablar acerca de, disculpe, acerca de, perdón, hoy vamos a hablar acerca de la existencia del diluvio universal. Sé que puede ser una historia bastante interesante, pero tenemos que no tomarnos a pie de la letra lo que leemos en la Biblia, ya que tenemos que concebir muchas cosas dentro de esta historia. Que Dios nos ayude, su Espíritu Santo nos ayude a, a discernir esta lectura. Entonces, existió el diluvio universal porque hay tantas civilizaciones que hablan de él. Aquí hay una cosa muy importante. No solo la civilización occidental habla
tiene esta historia del diluvio universal, sino que como aquí dicen, entonces decía, hay bastantes historias que hablan de él. Entonces, desde un punto de vista, vamos a decir, más exegético, de un punto de vista científico, lo que vamos a ver. Después, vamos a meternos en esta parte de la exégesis y hermenéutica religiosa. Dice, el relato de una inundación que terminó con casi toda la vida en la Tierra se repite en multitud de civilizaciones antiguas. Es simple casualidad o parte de un evento real común. Todas las civilizaciones de la historia a lo largo y ancho del ratito, sí, a lo largo y ancho del mundo han compartido una característica que probablemente es intrínseca y forma parte de nuestro carácter, la capacidad de contar historias para dar explicación a aquello que no podemos entender. Entonces, ¿qué habla de tantas cosas, no? Vamos a ver. Hay diferentes historias del diluvio universal, eso vamos a hablar en otro lado, y todo eso. O sea, esta parte es muy científica y no vamos a adentrarnos mucho en eso. Ya, en esta parte. Pero hubo algo parecido a un diluvio, casualidad es poco probable. Entonces, dice que las catastróficas crecidas de tigres y éufrates también podrían haber llevado a las primeras unidades a crear un origen común. Inundación del Mar Negro, o sea, es más una historia para ver cómo Dios tiene misericordia de nosotros, más que para demostrar que Dios castiga. Entonces, vamos a ver el diluvio universal y vamos a leer acerca de él, pero de una parte más religiosa, lo que se encarga el canal, ¿no? Y hay que estudiar bastante lo de la Biblia. Mm, Bueno, hubo realmente un diluvio universal, entonces esa es la pregunta y también es su título del video. Vamos a ver. Vamos a poner acá otro de estas. Bueno, un ratito estoy un poco agripado, por eso no me presento muy bien aquí en el video. Y porque, bueno, a ver, ¿existió realmente el diluvio universal? Realmente el diluvio universal. Entonces, aquí está la pregunta que nos vamos a hacer en este momento y vamos a responder con lo de Catholic Net. Dice, se han encontrado 168 leyendas que lo relatan o mencionan dentro de diferentes tradiciones. Entonces, aquí dice que hay 168 leyendas que respaldan esto del diluvio universal y como vimos anteriormente, son historias que se pueden encontrar en varias religiones y no solo en la religión judía y católica cristiana. Existen como 168 leyendas que nos cuentan la historia del diluvio universal. ¿En dónde está esta historia del diluvio universal? Ya, vamos a ver. El diluvio universal en la Biblia. Entonces, cuentan varias personas, son testigos de un suceso, cuentan a su manera los hechos que pudieron percibir, ni qué decir si cada uno es de cultura diferente o termine acertándose en ella. ¿Es acaso posible que con los colores típicos de cada región, los trazos de un relato recurrente se refieran al mismo acontecimiento? Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de los arqueólogos. Es una parte muy importante para entender de manera exegética esto del diluvio universal. Los arqueólogos, con una palabra clave, los arqueólogos, y también encontramos otros. Arqueólogos discuten hoy interminablemente sobre la factibilidad de que haya existido el globo universal de que hablan las Sagradas Escrituras. Más allá de las consideraciones histórico-científicas que se pueden hacer sobre el tema, es elocuente la memoria que ha surgido desde puntos totalmente equidistantes del planeta en forma de narraciones orales y escritas. Entonces,
son narraciones orales y escritas. Vamos acá. Son narraciones, leyendas, narraciones, son leyendas orales y escritas. ¿Ya? ¿Mm? Se han encontrado en todo el mundo totales de 168 leyendas que relatan o mencionan dentro de diferentes tradiciones al diluvio universal. Como dijimos anteriormente, varias religiones tienen este acontecimiento, este relato, esta leyenda del diluvio universal que cuentan en varias religiones. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Eh, Génesis 7, ¿no? Entonces luego vamos a la Biblia y vamos a leer. Entonces, dentro de las diferentes tradiciones al diluvio universal, todos los indios americanos ofrecen 58 versiones diferentes. Ahí es muy importante, no lo vamos a notar, pero tener en cuenta que nuestros indios latinoamer- eh, latinoamericanos, aborígenes, tienen también la historia del diluvio universal. Me parece algo súper interesante y que ofrece 58 versiones distintas, aunque fuertemente aparentadas entre sí, o sea, son parecidas, quiero decir. La gran mayoría de todas estas leyendas se pueden considerar independientes, sin conexiones unas con otras, aunque narra un mismo hecho central. Una tromba de agua que todo lo anega y que aniquila los signos de vida animal y humana, sus líneas son algunos elegidos por él o los dioses, ¿no? En este caso los dioses, ¿no? Aquí vemos un mito gaélico, describe la explosión inicial del Lin mar de mares. Dice que inundó al mundo y ahogó a todos sus habitantes. Pero la presión rusa, la tierra descansaba sobre 4 ballenas. Al morir una de ellas se desencadenó una tormenta que destruyó el planeta. También vemos en otras religiones como la mitología hindú, Vishnu salvó 3 veces al mundo que realmente se había inundado por completo. Ahora vamos a parte de los orientales, los chinos relatan la vida de 2 supervivientes de un diluvio, Mushi y Nukwa, cuyos cuerpos en forma de pez le permiten salvarse nadando. En el antiguo México, en el actual México, se contaba que un hombre y una mujer salvaron de un diluvio encerrados en una cesta de madera. Ahora vamos a la parte de los griegos. Narra que Zeus, observando que los hombres habían degenerado sus costumbres, aquí es algo muy importante. Vamos a detener un poco esto. Vamos a tener un poco esta parte de aquí. Cerramos pizarra y vamos a adentrarnos en esta parte que quiero señalarle en un ratito. Vamos a compartir pantalla. Quiero señalar esta parte que me parece muy importante, créditos a la artista, o sea, ahí sí, en un ratito. Está el novio universal, nos dice aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ahora, ahorita nos vamos, disculpen, con la mitología griega, que también tiene este acontecimiento del diluvio universal que no sabía porque estamos aprendiendo. Entonces, aquí nos dice que Zeus mira a los seres humanos que están haciendo cosas negativas. Entonces, él decide enviar una lluvia de 40 días y 40 noches súper fuerte que lo denominamos diluvio para que acabe con la humanidad. Pero, al igual que nuestra tradición católica y religiosa, nos dice que un hombre de Caulión, el rey de Tesalia y de su esposa Pirra, decidió salvarlos diciéndoles que construyeran una nave. En este caso era una nave a comparación del arca de Noé. Esta flotó sobre las aguas durante 9 días. Ahí decía 40 días, pero aquí a menores dice 9 días, varándose como cuando las aguas bajaron en el monte Parnaso. Entonces, me pareció importante tener en cuenta esta parte del diluvio universal, que no solo en la religión católica podemos encontrar esta historia, sino que como ya vieron anteriormente, hay en varias tradiciones, entre las que más me llamó, no sé si ustedes pueden comentarlo, por favor, es que también los griegos tenían esta historia súper parecida a lo que sabemos en la Biblia, en lo que conocemos.
En este caso era Zeus y en otro caso es Yahvé, el que se cansó de las inequidades y de los maltratos de los seres humanos hacia él y hacia sus leyes y decide enviar un diluvio universal. Entonces, aunque la ley no estaba, pero así era, o sea, tanto la religión griega, la mitología griega, como la religión cristiana y la judía tienen este parecido con el diluvio universal, ya que aquí dice 40 días y dice 9 días, bueno, es un mito en ese caso. Pero esta es una historia súper interesante que nos hace ver el amor de Dios de una u otra manera, porque se apiadó de Moisés y de su familia, y también del perdón, porque al final decidió enviar un arco iris y la lluvia se calmó, cesó la lluvia, ¿no? Entonces aquí tenemos el, el arca, me imagino en ese tiempo, si es que hubiera de una u otra manera sido real esta historia que nos cuentan mediante la mirada y la vista de la salvación. Sería algo súper interesante, un acontecimiento chévere, pero hay que mirarlo con los ojos de la fe. Entonces, hay varias películas, como yo dije, varias series, todo que podemos ver acerca del diluvio universal. Sigamos. Decidió salvarlos diciéndoles que los de una nave. Con todo, el más claro antecedente del diluvio universal, narrado en el Antiguo Testamento, lo aporta la mitología mesopotámica, que fue descifrada a partir de las tablillas encontradas en las ruinas de Nínive. En ellas se habla de gotas de lluvia del tamaño de platos que provocaron la muerte de todos los malvados. El héroe de esta epopeya es Gilgamesh, que da nombre a la narración. Pero el protagonista de la historia es Utnapishtim, que sobrevivió con toda su familia a bordo de un arca tras 7 días de lluvia. Aquí, en cambio, son 7 días a comparación de los griegos, a comparación de nuestra tradición católica y lo que se encuentra en la Biblia. Tras 7 días de lluvia antes de saltar a tierra, este héroe sumerio babilónico envió una paloma, un vencejo y un cuervo para comprobar si el nivel de las aguas ya había descendido lo suficiente como para dejar al descubierto tierra firme. En el caso de la Biblia, en Génesis 7, nos dice que al final del diluvio, Moisés abre la puerta y envía un ave, una paloma, da cuenta que ya está seco la tierra y eh, ya no hay más agua. Ya. Dice, nos llama poderosamente la atención esta reponerse en culturas tan distantes y diferentes. ¿Acaso no es posible que narren el mismo suceso y lo adornen con héroes o dioses locales? Pero algo sí está claro. Nadie habla de un fuego universal o de una sección universal o de que Dios o los dioses simplemente exterminaron a la humanidad, exceptuando unos pocos, sino que todos infaliblemente mencionan con carácter histórico, entre ellos no legendario, el conocido diluvio y en varios casos el arca de Noé. Entonces, hay muchos comentarios que están aquí, no quiero andar en eso, pero hay que verlo con ojos de fe, no con ojos, digamos, literalmente de si pasó o no. Diluvio universal y se deshace. Vamos a leer un poco sobre esto. Pues aquí tenemos varias imágenes, por ejemplo, donde universal en la mitología griega, como estamos hablando, diluvio universal griego en este caso, el diluvio universal no es cosa de ciencia ficción, no es aquí, sería algo bueno leer esto, leerles un video acerca de eso, y donde fue real razones que apuntan a que sí, o unos dicen que sí, o unos dicen que no. O sea, es un tema incierto para saber si es verdad, pero es un tema que debemos creer con el corazón más que con nuestra razón, se puede decir. Es con fe más que con razón. Porque hay cosas de la fe que no se pueden entender con la razón y solo con la fe, y hay cosas que sí se pueden entender con la razón y con la fe. Y tenemos diluvios universales, es un bonito cuadro. Tenemos varios. Vamos a reaccionar a algunos videos igual, como por ejemplo este, realmente el diluvio universal. Noé, o sea, es una historia súper interesante.
Pero antes de eso, a ver, vamos a ver. Diluvio, ¿no? Hay varias historias del diluvio universal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que sí existió realmente? ¿O es una historia como en el caso de la creación? Una historia que, como dije, debemos mirar con ojos de fe y no con ojos de razón. Es un plan de la salvación de Dios. Entonces vamos a ver este del diluvio universal, Irene González Hernando, Universidad de Madrid. Entonces, este es algo muy interesante que vamos a estar viendo en este caso, claro, no tanto sus exégesis, sino que aquí está algo de extensión geográfica cronológica. Vamos aquí. Bueno, eso es algo interesante que vamos a estar viendo un poco, como por ejemplo, entonces, o sea, exegéticamente podemos decir que es una historia de salvación y de misericordia. Y además de eso, hay que estudiarle muy bien, ¿no? Un ratito. Ya, para terminar, voy a leerles en la Biblia Católica para Jóvenes. Aquí está en la parte del Génesis 6. Nos dice aquí, causas del diluvio. ¿Ya? Cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron como mujeres a las que más les gustaron. Dijo entonces el Señor, mi aliento no permanecerá por siempre en el hombre porque es mortal. La duración de su vida será de 120 años. Ya, en la primera parte encontramos que los hombres se fueron reproduciendo y de esa manera, como dice aquí, nacieron mujeres y los hijos de Dios en este caso, bueno, aquí tenemos otra historia, otro relato, salieron gigantes y todo eso, pero aquí no lo dicen de esa manera, ¿no? Entonces, aquí Dios en esta parte nos habla acerca de la duración de la vida del hombre, que sería 120 años. Por aquel entonces había gigantes en la tierra. Entonces lo que decía anteriormente, que los hijos de estas mujeres con estos ángeles eran los gigantes, nos dice aquí, ¿no? O sea, en la Biblia ya habla de los gigantes. O sea, no es un invento mitológico tan claro como en la ciencia ficción que vemos gigantes y todo, sino que en la Biblia lo dice, ¿no? Y también los hubo después que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y a ellas le dieran hijos. Entonces, si vemos muy bien esta parte, en Génesis 6, 4, dice que ya había gigantes y cuando se unieron los ángeles de Dios con las mujeres de la tierra, igual, más gigantes. Ellas le dieran hijos, estos son los famosos héroes de antaño. Al ver el Señor que crece en la tierra la maldad del hombre y que todos sus proyectos tendían siempre al mal, se arrepintió de haberlos creado. Entonces en la Biblia, en algunos pasajes, como en este Sodoma y Gomorra, Dios se arrepiente de su creación y decide exterminar. Puesto sobre la tierra profundamente afligido, dijo, borraré de la superficie de la tierra a los hombres que he creado a los hombres, a los animales, reptiles y aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado, pero no obtuvo el favor del Señor. Y ya conocemos la historia de Noé y el arca salvadora, que igual vamos a tener una tercera parte para de una u otra manera ayudar a que este tema se sustente. Y después seguiremos hablando de más del arca de Noé, y después de eso sería la historia de la Torre de Babel y la historia de Abraham. Espero que les haya gustado este video, les haya informado. Estamos aprendiendo igual, estamos creciendo en fe y este canal es para mi persona y ustedes y mi persona podemos aprender acerca de la fe y lo que Dios nos quiere decir. Bendiciones para todos, nos vemos en otro video.